Bien, ¿cómo están? Hoy día estudiaremos y hablaremos sobre la genética, la continuidad genética. La ciencia de la biología ha estudiado los campos de diversas maneras en los seres vivos. Uno de los campos más importantes era ver cómo se producía la descendencia. Acá se veían los cambios, ¿no?, de padres a hijos y a otras generaciones, en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos. Bueno, esta nueva ciencia de la biología es la genética, ¿no? La genética estudia la herencia en los seres vivos. Pues bien, pero la biología no fue tan desarrollada sino hasta, digamos, el siglo XIX. Y sobre todo esta parte de la herencia, ¿no?, de la genética, de la continuidad genética de los seres vivos, fue desarrollada en el año más o menos de 1865, cuando un monje austriaco llamado Johann Gregorio Mendel estudia de manera concienzuda y de manera realmente extraordinaria, ¿no?, digamos, los mecanismos de la herencia, y descubre, en base a sus estudios, esta explicación que muchos no sabían. Para ponerles un ejemplo, el ejemplo de las jirafas. ¿Se acuerdan que hablamos de las jirafas? Pues bien, si antes querían saber cómo aparecían las jirafas, pues en este tiempo querían saber también cómo era la descendencia de las jirafas, o sea, de dónde procedían, qué cruce había. Entonces, se creía que las jirafas eran el cruce, pues, de caballos con tigres, ¿no? Caballos con tigres. Ese cruce daban las jirafas, ¿no? Es realmente increíble el pensamiento del ser humano de cómo se imaginaban, ¿no?, digamos, el mecanismo de la herencia. No había realmente un estudio científico hasta que apareció este gran biólogo, ¿no?, naturalista y genético llamado Johann Gregorio Mendel. Pero ¿quién fue Mendel? Mendel fue un hijo de campesinos, ¿no?, afectado grandemente por las necesidades económicas de su familia. Pasaba muchos apuros. Tuvo que abandonar la Universidad de Viena, donde estaba estudiando, ¿no?, y su aldea, ¿no?, que es en la aldea de Heisenberg, ¿no?, en Austria. Entonces se metió a un convento, ¿no? Se metió a un convento, y en el convento adoptó el nombre de Gregorio, y su nombre se llama Johann Gregorio Mendel. Y ahí realiza estudios sobre este mecanismo de la genética y de la herencia. En 1865 da a conocer sus estudios de más de 8 o 10 años, de cómo de manera tan profusa había, digamos, observado, y había tenido en cuenta solamente, para su rigor científico, había tomado en cuenta la observación, luego de la observación, experimentó muchas veces, ¿no? Luego tuvo que deducir y analizar los resultados, ¿cierto?, la interpretación, la deducción, y luego, digamos, plantear una teoría. Y así descubre las leyes de la herencia, las leyes de Mendel. Pero ¿cómo lo hace? Escoge una plantita, la plantita que él escogió, la plantita de una arveja, ¿no? Ustedes conocen las arvejas, ¿no? Las arvejas son que a veces lo tenemos en la casa, ¿no? Cocinamos para el guiso, las arvejas, ¿no? Y vamos a poner cómo se llama ese tipo. Hay muchas especies de arvejas, pero vamos a poner uno de ellos. Trabajó con la arveja llamada Pisum sativum. Esta arvejita tiene la propiedad de que se reproduce fácilmente. Su cultivo es muy fácil, su reproducción es muy rápida y produce grandes descendientes, o sea, produce gran cantidad de descendientes. Y miren ustedes, voy a traerles para que ustedes vean lo siguiente.
ya ha estado ya un poco sembrando y ya aparecieron algunos ya. Miren ustedes, ¿no? ¿No? Estas son las arvejas, ¿no? Por eso decimos alberjas, pues arvejas, ¿no? Tenemos varios que están ya brotando. Y Mendel trabaja con arvejas. Pero qué es lo que hizo para poder, digamos, generar esta teoría? No solamente utilizó un tipo de arvejas, sino utilizó arvejas de varios tipos, pero del tipo Pisum sativum. Algunas arvejas tienen, por ejemplo, ¿no?, que son verdes, otras son de cáscara amarilla, otras, acá por ejemplo es liso, es suave su parte externa, otros son arrugaditos, ¿no? Es decir, puso varias variables para ver cómo era el cruce. Y en este cruce, que él hizo de miles y miles de pruebas, descubre que hay un factor que mueve esos cruces. Hay un factor que está determinando que esos cruces se produzcan, ¿no? Y le llamó factores. Le llamó factores, porque en esa época aún no se había descubierto el ADN, no se había descubierto lo que es la reproducción sexual por mitosis, no se sabía por meiosis, o sea, hay muchas cosas que no se sabían. Pero ya Mendel deducía, ¿no?, que había algo que determinaba eso, le llamó factores. Y hoy se sabe, ¿no?, que esos factores es el ADN, ¿no?, y está en los genes, ¿no? El ADN es muy importante porque el ADN reproduce copias de sí mismo. Es decir, si una especie son caballos, ¿no?, caballo, hembra, caballo, macho, como hembra de la yegua, van a reproducir siempre caballos, ¿no? Si tienen cuyes, ¿no?, y se reproducen, van a reproducir siempre cuyes, ¿no? Y no es cierto de que se pueda conseguir el cruce de dos especies distintas. Es algo imposible, ¿no? Salvo en algunas excepciones. Pero no es así. El ADN es reproduce copias de sí mismo, ¿no? En el caso del ser humano, por ejemplo, cuando vamos a una familia, ¿no?, una parte del ADN de mamá, otra parte del ADN de papá, y forman el nuevo ser, y el nuevo ser tiene las copias casi idénticas de los padres, ¿no? Bien, ahora, ¿cuáles son los principios que digamos, sustentó Mendel luego de este gran experimento que hizo y su descubrimiento de las leyes de la herencia? Él dijo lo siguiente, que los factores estaban en los organismos en forma de pares, o en forma de parejas, de pares, ¿no? También que dijo que estos factores que están en forma de pares, ¿no?, cuando son diferentes, ¿no?, cuando son diferentes o cuando son iguales, cuando son diferentes le vayamos a llamar recesivo, ¿cierto? O sea, son diferentes, pero cuando uno aparece de manera mucho más seguido, se le va a llamar dominante. O sea, hay dos tipos de factores, entonces, uno que aparece casi siempre, ¿no?, le va a llamar dominante y le va a representar por una letra mayúscula, ¿no es cierto? Letra A, letra B, letra C, etc. En cambio, a la otra parte, el otro factor que no es dominante, ¿no?, le va a llamar recesivo y le va a llamar con letras minúsculas, A, B, C, bueno, etc. Entonces, esos factores es otro de los descubrimientos de Mendel, ¿no? ¿Qué más dice? Los gametos sexuales, los gametos realmente. Los gametos, ¿no?, se separan, los gametos, o sea, los factores, ¿no?, que le llamamos gametos, se separan, se van a separar, ¿no?, de acuerdo, digamos, a sus características. Una característica va a ser para el color, para la forma, así como nosotros tenemos diversas características. Por ejemplo, hay un gen, un par de factores, que es para el color de los ojos, otro para la forma del cabello,
otro es para la forma de los labios, otro es para la, digamos, disposición de las orejas. ¿Sí? Cada factor, ¿no? Cada factor se va separando de acuerdo a sus características, ¿correcto? Muy bien, pero los gametos contienen esos factores. Ahora, los alelos. ¿Qué son los alelos? Como están en pares, ¿sí? Como están en pares, dice que están en pares, hay así, están en pares, A es un par, ¿cierto? B es otro par, no, sino A, otro par. Como están en pares, uno de ellos, el que está acá, uno de ellos se le llama alelo, ¿ya? Uno de ellos se llama alelo. Alelo. ¿Y qué decía Mendel? Que este alelo, que lleva una característica, se combinan al azar. O sea, no hay una regla que distribuya cómo se combina. No, su distribución y su combinación es al azar, ¿no? Por eso que él agarra y al hacer el cruce de las arvejas con diferentes características, obtiene eso. Obtiene que no hay un patrón definido para la distribución de las características de los alelos, sino es al azar. La combinación se da al azar, ¿no? Muy bien. Ahora veamos, de acuerdo a esto, antes de ir al vocabulario genético y entender más o menos cómo es el problema, vamos a explicarle más o menos lo que ya hoy en día se ha descubierto y es lo que no conocía Mendel, ¿no? Y vamos a ver cómo se está implementando. Tenemos la célula, ¿correcto? Tenemos el núcleo. Dentro del núcleo está el nucleolo, el jugo nuclear, la cromatina, bueno, etc., ¿no? La cromatina se va a condensar y en el momento de la reproducción se transforma en cromosomas. Estos son los cromosomas. ¿Está bien? Y los cromosomas tienen sus lugares, tienen sus brazos cortos, sus brazos largos, y dentro de los cromosomas están los genes. Y los genes están formados por ADN. Entonces, acá están los genes, dentro están los genes, ustedes acá están en forma de rayitas, ¿no? Los genes, ¿no? Y dentro de los genes está el ADN. El ADN se ha descubierto después en el año de la década del 50 del siglo XX, 1950. Watson y Crick, dos biólogos norteamericanos, descubrieron la estructura del ADN, recién, miren ustedes, casi 100 años después de lo que decía Mendel, ¿no? Casi 100 años después. Entonces, estos biólogos norteamericanos, Watson y Crick, descubrieron la estructura del ADN y dijeron que es así, era como una escalera en caracol, en espiral, ¿cierto? Así. Y que está formada por unidades de ADN. Acá tenemos el ADN, ¿no? El ADN está dentro, ¿no? Y está formado dentro de los genes. Muy bien. ¿Cómo es el ADN entonces? El ADN es unas filas de, digamos, hemos desarmado para hacer como una escalera, que tiene unidades, tiene un grupo fosfato, tiene un azúcar, pero también tiene unidades nitrogenadas, ¿no? Que son 4. Está la adenina, timina, la guanina y la citosina. Son las unidades básicas, son 4. Unidades básicas del ADN. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, ¿cómo explicaríamos hoy en día entonces este ADN? ¿En qué se aplica el ADN actualmente, no? ¿Y cómo se da el código genético, no? Esto ahora se conoce como el mapa del genoma humano. Se ha logrado conocer el genoma humano y el mapa y la cantidad, ¿no?, de los cromosomas del genoma humano. Se aplica, ¿no?, en el genoma humano se aplica para, digamos, identificar algunas enfermedades o, por ejemplo, para producir la insulina, ¿no? Para eso tiene esa aplicación. También se usa para determinar la paternidad. Si un niño no tiene duda de que la persona es su hijo o su hija, recurre a la paternidad del ADN, porque en el ADN el código genético, ¿no?, del niño es casi idéntico al padre, ¿no?
Entonces, hacen una prueba de ADN y con toda seguridad la ciencia va a decidir si es o no el padre. También se aplica en el agro para la mejoración de las razas o digamos también el mejoramiento de las frutas, ¿no? Se ha descubierto y se está aplicando esto, la ingeniería genética está aplicando para mejorar, digamos, semillas mucho más resistentes al frío, ¿no? Al calor, o también, por ejemplo, a los bichos para que no nos ataquen, ¿no? A las plagas, ¿no? Se está aplicando esto en la ingeniería genética. Pero, ¿cómo es el ADN? ¿Cómo es el código genético? El código genético se interpreta porque forman aminoácidos para luego formar las proteínas a través de una cadena. Son cadenas de los componentes del ADN. Son cadenas, pero las cadenas van a ir de 3 en 3, ¿no? Van a ir de 3 en 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. O sea, tres bases del ADN, ¿no? De 3 en 3 van a ir haciendo el código, ¿no? Para formar un aminoácido. Por ejemplo, acá tenemos adenina, timina, citosina. Adenina, timina, citosina. Acá no es GTA, guanina, timina, adenina. O sea, siempre va de 3 en 3. Bueno, al azar, pueden combinar cualquiera, ¿no? Eso se da. Acá tenemos otro, ¿ven? Pues de timina, adenina, citosina, ¿no? O sea, es decir, se combinan, ¿no? Se combinan al azar. Cada 3 se le llama codón, ¿no? Cada 3 se llama codón, ¿no? Son digamos, una cadena de codones. Si queremos establecer el código para este codón, las unidades que están acá no se van a combinar al azar, sino tienen tienen una línea de enlace. ¿Cuál es la línea de enlace? Acá está, miren ustedes. Acá tenemos la línea de enlace. El enlace es el siguiente. Una adenina siempre se va a unir con una timina, siempre. Una guanina se va a unir siempre con una citosina. Esa va a ser la diferencia. O sea, acá adenina se va a unir con timina y guanina siempre se va a unir con la citosina. Y de acuerdo a eso, podemos duplicar, ¿no? Duplicar el ADN, ¿no? El ADN se puede duplicar, sobre todo cuando forma los gametos. Veamos a ver cómo será en esta pequeña secuencia, ¿no? Vamos a ver su duplicación, ¿no? Que es en base a esto de acá. En base a esta herramienta, ¿no? De guía, es que se unen los codones. Por ejemplo, para formar el anticodón. Adenina, ¿con qué se une? Adenina se une con timina, entonces acá será timina. Timina se une con adenina. Citosina con guanina. Es decir, siempre hay una unidad. Repito, adenina con timina, o timina con adenina, y guanina con citosina. Acá, guanina con citosina, timina con adenina, adenina con timina. O sea, siempre con esta guía, ¿no? Se va a duplicar el ADN. Continuamos a ver la secuencia. Timina con adenina, adenina con timina, citosina con guanina. Y así sigue la cadena. Esta es la forma, ¿no? Como el ADN, ¿no? Establece el código genético. Y el código genético no es igual en ninguna persona, ningún individuo. Todos son totalmente diferentes, ¿no? Si hay similitud, por supuesto que hay similitud, pero nunca son iguales. Nunca son iguales. Por ejemplo, si quieren obtener el ADN del papá y el hijo, son muy parecidos, bastante parecidos, pero nunca son iguales, ¿no? Todo individuo tiene su ADN propio. Bien, ahora sí vamos a complementar el estudio de la genética, sabiendo más o menos
algunos términos en un vocabulario genético. Empezamos con los cromosomas. Los cromosomas son, ¿no?, son estructuras, ¿no?, forman filamentos que están dentro del núcleo de una célula, ¿no?, y que contienen y que llevan los genes. Genes son, digamos, estructuras que están dentro de los cromosomas. Acá están los genes, ¿no? Miren ustedes acá. Ahí están, dentro de los cromosomas, ¿no? Y siempre van en pares, pueden ser dominantes o recesivos, y los genes también, ¿no?, no son, digamos, inalterables. Los genes se van modificando a través del tiempo. Los genes pueden mutar, ¿no?, pueden cambiar de acuerdo, digamos, al ambiente, etcétera. O sea, pueden ir variando. Ahí viene su variabilidad, ¿no?, en la mutación. Mutación la mutación significa que es variable, que no se mantiene invariable, es decir, a lo largo de los años, no, va a ir variando. Por eso que nuestros ancestros, ¿no?, de la cual somos nosotros originarios, son parecidos a los nuestros, ¿cierto? Tienen algunos, porque tienen rasgos parecidos, se van a ir modificando a lo largo del tiempo, pero no pierden su esencia, ¿no? No pierden su esencia. O sea, no va a ser porque van a salir dos parejas acá, van a ser chinos, ¿no? Si tienen dos peruanos de la época de la historia antigua, ¿no?, como eran nuestros incas, no van a salir pues dos chinos, ¿no? Es así. Muy bien, entonces continuamos. Fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Fenotipo es el conjunto de genes, ¿no?, de genes referente a los rasgos físicos. Son los rasgos físicos que aparecen, que se muestran, que se ven, ¿no? Por ejemplo, el color del cabello, la forma de los ojos, la población de las cejas, la forma de las orejas, la disposición de la nariz, ¿no?, la forma de los labios, ¿no?, etcétera. O sea, esos rasgos físicos, ese conjunto de rasgos físicos es el fenotipo. Entonces, el fenotipo son los rasgos físicos que aparecen y que se ven en una especie determinada. Y el genotipo es el conjunto de genes de una especie, ¿no? O sea, todas las especies tienen su genotipo, ¿no? Entonces, el genotipo es el conjunto de genes que tiene una especie, ¿no? Y que pueden ser dominantes o pueden ser recesivos, o una combinación de ellos. ¿Está bien? Alelos. Decíamos que los alelos, ¿no?, si los genes se representan por letras mayúsculas, ¿cierto?, o letras minúsculas, ¿no? Si este es un par, uno de ellos se llama un alelo. Este es un alelo, ¿no? Acá hay otro alelo, otro alelo. Ese es un alelo. ¿Está bien? Es una parte del par de genes, ¿no? Alelo. Que puede ser dominante, ¿no?, dominante, o puede ser recesivo. Continuemos. Locus. ¿Qué cosa es locus? Locus es el lugar dentro del cromosoma donde se ubica un gen. ¿Se dan cuenta? Acá, por ejemplo, acá hay un lugar, ¿no? Este lugar que está acá hay un gen. Este lugar se llama locus. Acá hay otro lugar, así otro lugar. O sea, el lugar, el espacio donde se ubica un gen se llama locus. ¿Qué cosa es loci? Que antes hemos por acá indicado, ¿no? El loci es el conjunto de locus. Hay un conjunto de espacios, se llama loci, ¿no?, la agrupación de locus. Ahora vamos a ver el carácter dominante. Los genes, como repito, y los alelos pueden ser dominantes o recesivos. El carácter dominante significa que es el carácter, ¿no?, es la característica que va a predominar, ¿no?, es la que aparece, la que predomina. ¿Está bien?
Y, como ustedes saben, se representa por letras mayúsculas, ¿cierto? A, B, C, etc. Por ejemplo, veamos en los seres vivos, ¿no? Sobre todo en la especie humana, que es la más común. Labios gruesos y labios delgados, ¿no? ¿Cuál es dominante y cuál es recesivo? ¿No? Los labios gruesos son dominantes. Es decir, si una persona tiene labios gruesos, la otra persona tiene labios delgados y se casan y tienen un hijo, lo más probable es que el hijo, ¿no?, salga con labios gruesos, ¿no? Esas son ya las leyes de la genética. ¿Por qué? Porque es dominante, ¿no? Otro, por ejemplo, el color de la piel. Piel oscura, la piel negra, la piel morena, es dominante sobre la piel clara. Es dominante. En el cabello, por ejemplo, el cabello ondulado es dominante sobre el cabello liso, ¿no? Es dominante, es el carácter dominante, ¿no? El cabello liso es recesivo, ¿no? Bien, ahora, el carácter recesivo es aquella característica del gen que no aparece, pero está latente. Y puede aparecer, sí puede aparecer, ¿no? No aparece, pero está latente, ¿no? Pero puede aparecer, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen labios delgados, hay personas que tienen cabello lacio, ¿no? Etcétera. O sea, aparece, ¿no? Y si no aparece, va a estar latente. Por ejemplo, si en una pareja de una primera generación tiene labios gruesos, ¿no? No significa que la otra generación todos van a tener labios gruesos, no. Puede también que tengan labios delgados. O sea, a eso se refiere, ¿no? Hay dos tipos de carácter, dominante y recesivo. El carácter recesivo se escribe con letras minúsculas, A, B, C, etc. Ahora veamos qué es homocigote. Individuo homocigote, individuo. Homocigote significa que homo es igual, que sus genes son iguales, los dos son iguales. Pueden ser dominantes o pueden ser recesivos, pero los dos son iguales, no se olviden de eso, ¿ya? Son iguales, se llama homocigote. ¿Cuándo es heterocigote? Cuando los alelos son distintos. ¿Cómo está? Tienen A y acá tienen A. Ese se llama heterocigote, con genes de dos alelos distintos, ¿no? Uno dominante y otro recesivo. ¿Está bien? Ahora veamos la generación 1. La generación 1, primera generación, la vamos a llamar por F1. ¿Está bien? F1. ¿Quiénes serán la generación F1? La generación F1 es la generación que sale del cruce de los padres, ¿cierto? Es decir, la primera generación serán los hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen de los padres. La primera generación serán los hijos. Se la llamará primera generación o generación F1. La generación F2, la segunda generación, es la generación que sale de los hijos, ¿no? De los hijos. Y será la segunda generación, entonces serán los nietos, ¿cierto? Entonces, los nietos serán la segunda generación. Y así, ¿no? Tercera generación serán los bisnietos, cuarta generación los tataranietos, etc., ¿no? Esa es la forma como se va a dar, digamos, el cruce de las generaciones, ¿no? Generación 1, generación 2. Bien, estos son, digamos, los temas principales sobre los cuales se basa, ¿no?, la herencia mendeliana, ¿no?, la genética. La genética hace un estudio sobre la base de los descubrimientos de Mendel y sobre la base de los descubrimientos del ADN, ¿no? Y más adelante, ¿no?, podemos ver las leyes de la herencia, en la cual las leyes de la herencia se basan, digamos, en lo que dijo Mendel y sus estudios, que estableció varias leyes en las cuales se produce, digamos, este cruce, ¿no?, esta
estas leyes que hasta el día de hoy, ¿no?, lo podemos observar, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, ya hemos dicho quizás, ¿no? Si se cruzan dos genes, ¿no?, uno es dominante y el otro es recesivo, ¿cierto? Los hijos, ¿qué van a heredar? Generalmente van a heredar del carácter dominante, ¿no? Para ponerles un ejemplo nada más. Bueno, chicos, entonces esperamos que ustedes alcancen más conocimientos, ¿no? Y nos vemos en la próxima.